Bueno, el canal de Henry Stewart Historia, vayan a verlo después. A mí me gusta el contenido. A veces se manda una termeada, ¿eh? No les voy a decir que no. A veces Stewart se manda una termeada, como en el top de 10 guerras más importantes de la historia, poner a la Guerra Fría y poner en el puesto de honor a la Guerra de Independencia de Estados Unidos, pero no poner las guerras napoleónicas. Pero en líneas generales está muy bueno. Siempre digo que me parece que le falta música de fondo. Así, chill, para que pegue. Pero en líneas generales, los videos están muy buenos. Cuando pensamos en fracasos militares de Francia, lo primero que se nos viene a la cabeza suele ser su colapso en la Segunda Guerra Mundial. Eso es comprensible. El esfuerzo francés No, pero totalmente domado. Peor, esta fue una peor domada que la de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Ojo. Es como cuando... es un buen inicio compararlo con la Segunda Guerra Mundial, con la rendición en la Segunda Guerra Mundial. Para mí, no sé qué piensan ustedes, pero esta en la Guerra Franco-Prusiana fue una domada peor. O sea, comprendan que hicieron que los franceses inventaron un platillo que se llama ratas al champán porque no tenían para comer durante los parisinos durante esta guerra. O sea, fíjense el nivel. para resistir la maquinaria de guerra nazi fue, por decirlo suavemente, decepcionante. Sin embargo, hay otro episodio que podría llevarse el título del peor desempeño militar de Francia. Me refiero a la Guerra Franco-Prusiana del año 1870. Al inicio de esa guerra, todos habían apostado por la victoria francesa. Después de todo, Francia tenía una población más grande, un ejército superior y una Mal, Francia era, o sea, potencia militar. Creo que era el ejército que todo el mundo estaba copiando para esos momentos. armada mucho más poderosa. Francia llevaba siglos De hecho, un datazo curioso de Chile, particularmente, es que Chile, antes de adoptar para sus escuelas militares el modelo prusiano, había adoptado por un breve periodo de tiempo el modelo francés. Después de toda esta tremenda acogida, ¿no? Y del crecimiento de Prusia, los chilenos empezaron a adoptar la escuela prusiana militar. existiendo como una nación, con un fuerte sentido de unidad nacional. Prusia, en cambio, había adquirido gran parte de su territorio recientemente, lo que ponía en duda la lealtad de sus poblaciones. Al final, todas esas ventajas no sirvieron de nada, se quedaron en el papel. Francia no solo perdió la guerra, sino que la perdió de forma increíblemente rápida y casi ridícula. Tremenda En apenas garchada. 6 semanas, Francia estaba prácticamente derrotada y su emperador era prisionero de guerra. Pero Entonces, gordo, encima en 6 semanas le llegaron a la capital, tipo, metieron preso al emperador, asediaron la capital y los hicieron comer ratas, boludo. Impresionante. ¿por qué Francia fue tan ineficaz? ¿Por qué su poderoso ejército y armada no pudieron vencer a la más pequeña Prusia? En este video responderé todas esas preguntas, pero primero veamos cómo se desarrollaron los hechos. Acompáñame a ver la historia de la Guerra Franco-Prusiana. Todos tengo el libro de A Molke. mediados del Si no menciona Molke, no hay like. siglo XIX, la mayor potencia de Europa continental era Francia. Francia tenía una economía próspera, una armada formidable y un ejército gigantesco. También era un imperio colonial con territorios en todo el mundo. En los años previos, Francia había expandido su dominio en diversas Mientras tanto, en estos años España, ¡ayuda! ¡Ay! Me duele el gordo, me duele la panza, decía España. regiones, desde el Mediterráneo, África, China y hasta México. Sumado a esto, Francia tenía una considerable influencia en Alemania, con Mira buenas ese relaciones con bigote. varios de los pequeños estados del oeste. Sin embargo, su hegemonía en Europa estaba a punto de ser desafiada por una potencia emergente en el este, ¿Ruso conoces a Juntleo? Sí, sí, el perrito en tacita que reacciona a videos. Prusia. Prusia había pasado de ser un pequeño estado en el norte de la actual Polonia a convertirse en uno de los territorios germanos más grandes. Boludo, El ascenso de cómo Prusia es el ascenso de Prusia, boludo? Es como de la nada, llegué y como, hola, ya llegué. se debía a un enfoque implacable en el poder militar, un estado centralizado y una firme determinación de unificar a todos los pueblos germánicos bajo su mando. Berlín, su capital, se había convertido en una de las ciudades más dinámicas de todo el mundo, un verdadero centro de innovación tecnológica. A la cabeza de esa transformación estaba Otto von Bismarck, Oh, uno de los políticos lo más dijo, es Bismarck. Sáquenme una foto con él.
más talentosos de toda Bienvenido Assanger a los miembros de las élites. la historia. Bajo el liderazgo de Bismarck, Prusia emprendió una serie de guerras para expandir su territorio. En el año 1864 derrotó a Dinamarca y anexó ¡Ah! territorios Una clave. acogida. Luego, en 1866, lanzó una guerra contra Austria Ahí se y viene logró la una segunda sorprendente acogida. victoria contra el imperio más grande. Ese triunfo fue un punto de inflexión en la lucha por la influencia sobre los pequeños Oh estados no, alemanes. hermano. Durante siglos, Austria había sido considerada la líder de los pueblos germánicos, pero la guerra con Prusia cambió todo esto. Mal, de la noche a la Prusia logró mañana formar lo sacó de su puesto a Austria, boludo. Toda la vida Austria fue el representante ahí. una coalición con los estados del norte de Alemania y con ellos derrotó a Austria. Esto le permitió establecer la Confederación Alemana del Norte en 1867, logrando unificar el norte del país bajo su liderazgo. Sin embargo, para Otto von Austria, vos Bismarck, te el quedás canciller afuera. de Prusia, esto no era suficiente. Lo que realmente quería era unificar toda Alemania, no solo el norte. El problema era que no todos los estados alemanes querían unirse a Prusia. Habían algunos estados como Baviera y Baden que preferían seguir siendo pequeños estados independientes y se oponían a la unificación. Estos pequeños estados alemanes van a aprender nuestras pacíficas costumbres por la fuerza. La solución de Bismarck fue la guerra, pero no una guerra contra los propios estados alemanes, sino una guerra contra Francia. Ahora bien, debía ser una guerra en la que Francia pareciera ser la agresora. Su idea era que si lograba provocar a Francia para que atacara a Se Prusia, viene los cine, estados boludo. del sur la verían como una amenaza en su frontera, un verdadero peligro para ellos. Eso sería suficiente motivación para unirse a Prusia en busca de la protección dentro de una nación mucho más grande. Por supuesto, conseguir que Francia Cogido. iniciara una guerra no iba a ser tan fácil, era más Grande fácil Baviera. decirlo que lograrlo. Sin embargo, para la suerte de Bismarck, la oportunidad perfecta estaba por surgir. Esta oportunidad tendría España, raíces en una crisis España se aparentemente mete irrelevante porque sí, boludo. España se mete en la historia porque sí. Hola, ¿qué tal? Vengo a participar en la historia como personaje secundario extra. Me invitaron. en un país que poco tenía que ver, España. En 1868, España fue sacudida por una revolución y la reina fue obligada a abdicar. España, ¿y vos qué poronga haces en esta historia? Me anotó un amigo. El principal candidato para reemplazarla era un noble alemán que, además, pertenecía a la misma dinastía que la familia real prusiana. Sobra decir que para Francia eso era una enorme amenaza. Si un príncipe prusiano subía al trono español, España podría convertirse en un estado títere de la cada vez más poderosa Prusia. Si eso pasaba, Francia quedaría completamente rodeada. El emperador francés exigió que el rey de Prusia evitara que el príncipe aceptara el trono de España. El rey de Prusia accedió, aceptó la petición francesa, pero sin comprometerse a hacer lo mismo si algo así volvía a suceder más adelante. Con esta Me serie de invitó un amigo, eventos Prusia. parecía que el incidente había terminado y que Francia había obtenido una victoria diplomática sin realmente mucho esfuerzo. Sin embargo, el astuto canciller prusiano Otto von Bismarck El emperador de Alemania le chupaba un huevo participar. Era como que. Sí, bueno, dale, no quiero ese trono de mierda, dice. Y Bismarck dijo, no, pará, pollo, esta es nuestra oportunidad. tenía otros planes. Él decidió usar el incidente para provocar la guerra que tanto estaba buscando. Bismarck publicó una versión manipulada del intercambio entre el emperador francés y el rey prusiano. Es el telegrama de Ems, como el abismo de Ems. Bismarck preparó una versión editada que pasó a conocerse como el telegrama de Ems, afirmando que, tras las exigencias del embajador francés, su majestad el rey se negó entonces a recibir nuevamente al embajador, y a través de su ayudante informó al embajador que no tenía nada más que decir. Básicamente lo que hizo en el telegrama Ems fue decirle, che, el emperador, ¿viste el emperador nuestro de Prusia? Dice que sos un pelotudo y que sos puto y cagón porque sos francés, no sé, no te quiere recibir, dice que te vayas a cagar. Básicamente dijo eso, Bismarck, alto cizañero de mierda. Distorsionó las palabras del rey para que parecieran frías e insultantes hacia los franceses. Esto indignó a la opinión pública y a los líderes franceses que sintieron que los prusianos los despreciaban. Humillados, cayeron en la trampa de Bismarck y el 19 de julio del año 1870, Francia declaró la guerra a Prusia. Igual re ardido, boludo. Se nota que tenía ganas de guerra el pelotudo. También el francés de mierda ese. Como Napoleón III, boludo.
Qué tipo pelotudo. El plan de Bismarck había funcionado a la perfección. Consiguió su guerra con Francia y, más importante aún, Francia era la agresora. Como resultado, los estados alemanes del sur, que antes temían el poder prusiano, se aliaron rápidamente a Prusia. La guerra comenzó con una rápida invasión Ayúdanos, prusiana papu, ayúdanos, que se pudrió todo. de Francia. Las guerras francesas estaban mal preparadas y desorganizadas. La ofensiva prusiana fue arrolladora y Viejo vivoresco. los franceses Miren esta acogida, miren esta acogida. Acá estuvo Moltke, gente, acá estuvo Moltke, el viejo sabroso dirigiendo. no pudieron detener su avance. En solo unas semanas, los prusianos ganaron varias batallas y obligaron a las tropas francesas a retirarse. En agosto, los prusianos ¿Por qué menciono siempre a Moltke? Porque Moltke es el que estuvo ahí, gordos. Moltke fue el estratega militar en campo. Helmut von Moltke es el que dirigió todo y apresó a Napoleón III. Bismarck fue el genio diplomático a través de todo, ¿no? Pero Bismarck recibió el tubazo, tipo, Helmut le mandó el WhatsApp diciendo, che, ya le rompí el culo, acá tengo a Napoleón III, boludo. ¿Querés hablar con él? sitiaron la fortaleza clave de Metz, en el noreste de Francia. Las tropas francesas allí intentaron romper el cerco en varias ocasiones, pero acabaron rodeadas y empezaron a quedarse sin suministros. A principios de septiembre llegó la batalla decisiva, la batalla de Sedan. Esto también le cagó mucho a Francia el hecho de meterse demasiado en la intervención en México, boludo. Porque justo poco antes, pocos años antes, había mandado una cantidad de tropas y había gastado una cantidad de guita en la intervención en México que le salió re caro. Porque los mexicanos se aguantaron la toma, tipo. Si no se hubieran aguantado, es un poco lo que pasó, ¿no? En la guerra del Paraná, acá en Argentina, que en realidad no ganamos, porque no ganamos, pero terminó afectando tanto a la economía inglesa y francesa que se fueron a la mierda. Y en el caso de México, no es que diré que no fue lo mismo, porque no es que se fueron a la mierda, pero le afectó una banda, boludo. 4 años antes. Superado Sí, por un varios años ejército antes. prusiano mucho más grande, el ejército francés fue cercado y el propio emperador Napoleón III fue capturado. De aproximadamente 124.000 soldados franceses en Sedan, unos 17.000 murieron o resultaron heridos Uf, y cerca de batalla 100.000 fueron gigante la de capturados. Sedan. Tras esta aplastante derrota, el gobierno francés colapsó y fue reemplazado por un gobierno provisional. Sin embargo, Acá hubo una, durante esta formación, dato curioso, la formación de este gobierno provisional francesa, tanto Marx como los anarquistas, los ideólogos anarquistas, se la adjudican, tipo, como una experiencia de gobierno propia. Marx dice que fue la primera experiencia de un gobierno comunista. Es un gobierno que duró nada, duró poco mientras se lo estaban garchando, ¿no? Y por el lado de los anarquistas dicen que es la primera experiencia anarquista, medio raro, ¿no? Lo de una primera experiencia anarquista, siendo que es un gobierno en realidad, pero bueno. Para mí no, nada que ver, pero bueno, dato curioso. no cambió el rumbo de la guerra, y las nuevas autoridades tuvieron grandes dificultades para reorganizar el ejército. En Metz, el asedio se prolongó durante semanas. Para finales de octubre, los suministros se agotaron y la Mirá ese gangbang, boludo. Es literalmente la imagen de la rubia con todos los negros atrás. fortaleza se rindió, y más de 170.000 soldados franceses fueron capturados. Me vengo, Con solo gordo. esas dos derrotas, Sedan y Metz, Francia terminó perdiendo casi 1/4 de sus tropas. Entonces, los prusianos 250.000, boludo. ¿Qué decían? Por eso me da risa la gente que dice que Argentina le ganó a la coalición anglo-francesa en vuelta de obligado. Tipo, ganar en efectivo, digamos que fracasó con éxito, es lo que yo dije. La batalla de la vuelta de obligado fracasó con éxito. Va, en realidad la batalla no, la batalla en sí no. La guerra en general. O sea, porque la batalla la perdimos. Pero la guerra esa en general fracasó con éxito porque si bien perdimos casi todas las batallas y pasaron como una locomotora, les jodimos tanto, les rompimos tanto la bola que resultó no rentable. Dijeron, bueno, está bien, nos vamos, vamos a perder plata al pedo acá. prusianos pusieron su atención en París, rodearon la capital y durante meses la bombardearon sin piedad. Los intentos franceses por detener el asedio Boludo, encima los alemanes cortaron toda línea de suministro, o sea, aislaron completamente a París y cortaron los suministros de medicamentos.
los franceses se empezaron a enfermar y no tenían ningún tipo de medicamento, de suministro médico para atender a los enfermos en París. Dale a eso que consumían ratas, ¿no? Tenían que consumir ratas porque tampoco llegaba comida. asedio fracasaron una y otra vez, mientras la población caía en la desesperación. Los suministros escaseaban y la ciudad enfrentaba una grave crisis de alimentos. Con la situación, muchos comenzaron a pedir la rendición para terminar el sufrimiento. En otras partes de Francia, la guerra no iba mejor. Desorganizado y sin esperanza, lo que quedaba del ejército francés fue incapaz de montar un contraataque efectivo. Y sin dirigencia. Hubo varias batallas menores, pero ninguna cambió el curso de la guerra y los prusianos lograron mantener sus conquistas. Al mismo tiempo, los intentos diplomáticos por negociar la paz avanzaban muy lentamente, ya que Prusia exigía condiciones bastante duras. Finalmente, tras casi 5 meses de asedio... Che, igual, si bien esta fue una humillación peor que la de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que decir que acá los franceses se la aguantaron más que en la Segunda Guerra Mundial. Porque en la Segunda Guerra Mundial los franceses se bajaron los pantalones y se rindieron de una. Acá los franceses los estuvieron puerteando en la capital, los encerraron en la capital durante varios meses y Francia no se rendía. Tipo, por lo menos acá le tendremos que reconocer eso, boludo. Fue una humillación peor, pero por lo menos se la aguantaron. Porque tenés que aguantártela varios meses encerrado, como te digo, comiendo ratas, sin medicamentos, sin medicina. Después en la Segunda Guerra Mundial no, la manquearon y encima se entregaron. Pero acá se la aguantaron, hay que decirlo. París se rindió. La guerra terminó oficialmente con el Tratado de Frankfurt, que impuso duros términos para Francia. Si no me equivoco, el asedio... No me acuerdo si lo dijo, pero el asedio de París empezó en diciembre, me parece. No me acuerdo si está... Fíjense, hagan una búsqueda rápida ahí, pero no sé si el asedio a París comenzó en diciembre, y se rindieron en mayo, o sea... Pero el gobierno se rindió antes de Francia llegar a París. se vio obligada a ceder las valiosas Pero no los provincias de franceses, Alsacia y Lorena. Además, tuvo que pagar 5.000 millones de francos en reparaciones. En general, la guerra fue un desastre para Francia. No estoy exagerando al decir que perdieron... Aparte toda la arrestaron guerra. al emperador. O sea, no fue directamente que se rindió. Lo cagaron, le rompieron el culo, lo arrestaron. Pero después, ahí en ese momento se creó un gobierno provisional. Ese gobierno provisional no se rindió. Batallas importantes. Las bajas francesas superaban los 130.000 muertos, en comparación con solo 50.000 por el lado de Prusia. Boludo, mirá qué cogida. Mirá los capturados. O sea, ni siquiera mires las bajas. Mirá los soldados capturados. Porque en la batalla de Sedan, donde arrestan a Napoleón, capturaron la mayoría. Ahí les rompieron el orto mal. La poderosa armada que tanto presumían no logró absolutamente nada. Estamos hablando de la peor derrota militar en la historia de Francia. Bueno, eso es lo que ocurrió. Una derrota rápida y decisiva de Francia a manos de Prusia. Esto no era para nada lo que los líderes franceses estaban esperando. De hecho, en 1869, solo un año antes de la guerra, el ministro de guerra francés le dijo al emperador Napoleón: somos más fuertes que los prusianos en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Frases que envejecieron muy mal. Pero no eran los únicos que pensaban eso. En todo el mundo se consideraba que Francia tenía uno de los ejércitos más fuertes. Es que lo Entonces, tenía. ¿por qué les fue tan mal? Pasado. ¿Qué salió tan mal para que su ejército fuera tan ineficaz? Napoleón III. Una pista a la respuesta está en el hecho de que la guerra se decidió prácticamente en 6 semanas. Técnicamente, la guerra duró medio año, pero en realidad Francia fue derrotada desde el inicio. Eso plantea la pregunta: ¿qué ocurrió en esas semanas para que Francia pierda tan mal? Francia fue derrotada, como te digo, cuando se dieron la capital, cuando perdieron en Sedan, Francia había sido derrotada. Lo que pasa es que después no se rendían. La respuesta la encontramos en la velocidad. Desde el primer día, los prusianos se movieron increíblemente rápido para posicionar sus tropas e invadir Francia. Las unidades prusianas estaban bien organizadas y avanzaron con rapidez a través de la frontera. Los franceses fueron tomados por sorpresa. No pudieron reaccionar a tiempo. Disciplina alemana 100% activada. Todo esto también hay que, si bien obviamente las reformas militares de Albrecht von Roon, ministro de guerra de Bismarck en estos años, pesaron mucho, las bases del ejército prusiano fueron puestas por Fede II hace mucho tiempo.
todo esto de lo que es la movilidad, el estilo de ataque rápido y con artillería ligera, y fue instaurado desde el principio por Fede II. Es la escuela de Fede II. Después las reformas de Ron ayudaron a fortalecerlo, pero las bases están en Federico. De movilizar sus fuerzas para frenar la invasión, pero fueron demasiado lentos para hacerlo. Como resultado, a pesar Francia, por ejemplo, siempre fue lento. Siempre fue un ejército lento. Durante la época esta de María Teresa, Federico II y uno de los tantos Luisitos de Francia, Francia también se caracterizaba por ser un ejército muy fuerte, pero lento, muy lento. Y fue Federico II el que arrancó y empezó con artillería mucho más liviana, mucho más ligera, y para que el ejército tuviera mayor movilidad de ataque y velocidad, sobre todo. Y María Teresa lo copió, así que Austria siguió como un poco ese lado. de En tener esos más años. hombres, en casi todas las batallas iniciales, los franceses estaban en una clara desventaja numérica. En la primera batalla, la batalla de Wissembourg, los franceses estaban superados en una proporción de 4-1. 2 días después, en la batalla de Worth, la proporción era de 3-1. En la batalla de Sedan, la más importante de la guerra, los prusianos casi duplicaban en número a los franceses. Sin embargo, estos números no reflejan cuánta Muchachos, ¿qué me sugieren? ¿Chocolatado o mate? Yo estoy tomando mate, así que banco mate. ventaja tenía realmente Prusia. Además de ser más numerosos, tenían una mejor estructura de mando. Sus órdenes eran transmitidas de manera rápida y de forma eficiente. También contaban con mejor equipo y mejor entrenamiento. Si la guerra hubiera avanzado más lentamente, Francia quizás habría tenido tiempo de organizarse, pero Prusia simplemente no les dio esa oportunidad. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. Es que Francia no era para nada débil. Por eso esto fue una humillación. Es básicamente como Argentina-Brasil el martes, boludo. Brasil es una selección que no tiene nada, tipo, digamos, es la selección, no sé, de Jamaica, boludo, Brasil. No, Brasil tiene altas figuras. El tema, y no es para nada una selección, digamos, facilita. Está como el orto totalmente. Está como el recontra orto Brasil. Este. Pero lo agarrás y le rompes el culo, boludo. Si agarrás y vas bien preparado, le rompes el culo. ¿Por qué Francia fue tan lenta para reaccionar? Bueno, uno de los factores más importantes fue que su sistema de movilización tenía problemas muy graves. El mayor problema era que los regimientos franceses no estaban estacionados junto a su equipo. Las armas y suministros estaban almacenados en En la depósitos concha que del estaban mono repartidos estaban, por boludo. todo el país. Eso significaba que durante la movilización, los soldados primero tenían que viajar a esos depósitos para recoger su equipo y luego trasladarse hasta donde estuviera su regimiento. En muchos casos, eso implicaba recorrer Francia de un extremo a otro. Ahora, qué pelotudo, ¿no? Porque sé que voy a sonar muy sim de Fede II, pero ¿se acuerdan lo que... No sé si lo mencioné en realidad, en algún momento. Lo que hizo Federico II sobre justamente este problema. Prusia tenía este mismo problema. Y Federico II agarró y lo que hizo es en las zonas de conflicto, sobre todo las fronteras, como puede ser la frontera con Austria o la frontera con otros países, agarró, en su momento era enemigo de Reino Unido, Prusia, después se volvió aliado, pero al principio era enemigo de Reino Unido. Entonces, en la frontera con las repúblicas neerlandesas que eran aliadas de Reino Unido, Federico II construyó depósitos de suministros. O sea, estas carpitas que ven acá, tipo, las ponía acá de antemano, preparándose. Entonces ya tenía rápidamente suministros en caso de conflicto. Francia, como una potencia expansionista de aquel momento, y que tenía problemas, o sea, no es que se miraban lindo con Prusia, tenía problemas con los alemanes, yo no entiendo cómo no se preparó con anterioridad para algo así. En las situaciones más absurdas, había soldados que vivían cerca de la frontera alemana, pero primero tenían que viajar Porque hace 100 años te estoy diciendo que el tipo hizo eso. Que bueno, para el momento fue una medida muy wow, ¿no? Muy novedosa lo que hizo Federico. ¿Cómo se te va a ocurrir? Wow, mirá lo que se te ocurrió, poner depósitos de suministros ya preparados ahí de antemano para una mayor, ¿no? Fuente, una mayor suministro, valga la redundancia, me sale la palabra. Pero, ¿cómo puede ser, no? Que 100 años después a vos no se te ocurra, gordo puto. hasta el sur de Francia para recoger su equipo, solo para regresar al norte.
Sorprendentemente, la mayoría de los soldados franceses Ya una estaban vez que lejos tenés de el sus conflicto, depósitos. cagaste. O Según sea, algunas estimaciones, esto afectaba a 64 en 1870 solo 36 de los 100 regimientos de la infantería de línea estaban acantonados en sus ciudades depósito. El ejército francés bromeaba diciendo que operaba bajo Le Système de Broglie. Ay, qué idioma de mierda. Que significaba improvisación o salir del paso. Ah, no, ¿en serio decían eso? No, gordo, no, no me digas eso. ¿Decían eso, posta? Son unos pelotudos. Y sus suministros y comunicaciones eran a menudo caóticos. de cada 100 regimientos S. Batsey, La Guerra Franco-Prusiana, de página 14. infantería. Como puedes imaginar, este proceso hizo que la movilización fuera mucho más lenta de lo necesario. Algunas unidades tardaron un mes entero en alcanzar su capacidad total. Ante la urgencia de la guerra, muchas tropas fueron enviadas al frente antes de estar listas, y por supuesto esto significó que fueron mucho menos eficaces cuando finalmente entraron en combate. Ahora, te Ay, puedes estar la preguntando por qué los cagué, como el gatito están los franceses ahí después de decir esa frase. O sea, fíjense esta frase, ¿no? Por esto también fue una humillación, boludo. La primera frase, no, los prusianos son más débiles. La segunda frase, no, tenemos los suministros ahí para salir del paso. Boludo, y después le dan esto, es como el meme del gatito que dice, la caqué. los franceses usaban un sistema tan absurdo. La razón principal era que intentaban fomentar la unidad nacional, evitando diferencias regionales en el ejército. Básicamente, los hombres de una parte de Francia eran enviados a servir en otra región, con la idea de reforzar una identidad nacional común. Este sistema quizás no habría sido un problema tan grande si la red ferroviaria francesa hubiera estado mejor preparada. Francia tenía una red de trenes bastante extensa, pero no estaba diseñada para la guerra. No tenía la capacidad de mover tropas rápidamente y solo había 4 líneas ferroviarias que llegaban a la frontera con Prusia. A decir verdad, la Yo creo que está mal que me ponga los... ¿No les parece a ustedes que las notas están puestas medio choto ahí, boludo? Porque me tapa la línea, boludo, a veces. Aunque creo que yo las pongo ahí abajo también, ¿no? ¿A ustedes también les jode cuando pongo las notas al pie ahí abajo, boludo? Me acabo de dar cuenta, ¿eh? Cómo se nota que no miro mis propios videos. Después de que los hago, obviamente, los hice, no los quiero ver más. Pero, ¿ustedes también ven así los míos? Tipo, cuando les pongo notas al pie, la ponen red pausa y les molesta la línea de tiempo. Porque a mí eso me está molestando. ¿Quiero poner pausa para leer? Sí. XD. Y en vez de decirme eso, siempre cuando me hacen una observación me hacen pelotudeces, boludo. Esa es una buena observación, boludo. Entonces lo voy a poner arriba la próxima. Va, igual arriba también está el otro título. ¡Qué poronga! Bueno, lo voy a poner en algún lado, otro lado donde se vea mejor. ¿Ponías notas? Sí, de vez en cuando pongo notas aclarando cosas por el estilo. prusiana era aún peor que la francesa. Sin embargo, ellos estaban organizados en unidades territoriales, así que sus soldados no tenían que viajar tan lejos. Ese caótico sistema de movilización no era el único problema del ejército francés. Otro gran problema era su defectuoso sistema de reclutamiento. Este funcionaba más o menos así. Los soldados se elegían por sorteo en todo el país. Por supuesto, muchos de los que eran seleccionados no tenían intención de servir. Para su suerte, había una forma de evitar el servicio. No tenía intención. Si tenían dinero, podían pagarle a otra persona para que tomara su lugar. ¿Qué carajo? Se estima que hasta la mitad de los reclutas hicieron esto. Como resultado, la gente con dinero evitaba el servicio militar, lo que hizo que el ejército estuviera compuesto en su mayoría por hombres de clase baja. El problema de esto era que muchos de esos hombres eran analfabetos, aproximadamente entre el 20 y el 30%. Esto generaba enormes dificultades, porque entrenarlos para cumplir con los estándares de un ejército moderno era mucho más complicado. En cambio, en el ejército prusiano Eran como la película de Forrest Gump, boludo. Hacer todo lo que usted me diga, sargento. ¡Demonios, Gump! Eres realmente un genio. prácticamente todos sabían leer y escribir. Para empeorar las cosas, el sistema estaba lleno de corrupción. En muchos casos, si un joven era reclutado, Un cartelito al costado y listo. Sí, ya lo voy a agregar, ya lo voy a arreglar a eso. sus padres simplemente podían ir a una oficina del gobierno y pagarle a un oficial para que hiciera Porque desaparecer yo hago lo mismo, tipo, pongo las notas ahí abajo. Me parece que quedan bien, ¿no? Cuando lo veo en coso, pero claro, yo nunca lo veo cuando ya lo subí a YouTube. Y ahora que estoy viendo a alguien que hace lo mismo, cuando le pongo pausa para leer, directamente, tipo, no veo un carajo por la línea el de tiempo. problema. En teoría, ese dinero pagado se debía usar para encontrar a otra persona que sirviera en su lugar,
Pero en la práctica, muchas veces el dinero simplemente desaparecía en los bolsillos de los oficiales Uy, y qué nadie raro. ocupaba ese ¿Qué lugar. billete? Esto provocó que existiera un gran número de soldados fantasma, tropas que figuraban en los registros pero que en realidad no existían. Eso hacía mucho más difícil para los líderes militares conocer el verdadero tamaño de su ejército. En la 20-30%, eso estaba bastante bien para la época y por eso mismo eran un ejército, eran uno de los ejércitos más fuertes. De hecho, eran considerados los más fuertes hasta que Prusia les pasó por encima. No era una dificultad muy grande contra otros ejércitos. Pasa que el ejército prusiano era mucho mejor y ahí se notó todos esos defectos. La víspera de la guerra, los líderes franceses creían que podían desplegar más de 400.000 soldados en 2 semanas. En teoría, eso era suficiente para derrotar a Prusia, que se estimaba podía movilizar unos 250.000 hombres. En la práctica, esas estimaciones estaban lejos de la realidad. No, Francia solo 15 logró días, desplegar 2 tercios de lo que había previsto, y lo peor es que muchos de esos hombres eran soldados analfabetos, y para colmo no tenían ninguna motivación para luchar. Eso es más importante, o sea, uy, justo una policía. Eso es más importante porque yo creo que sean analfabetos o no, no pesa tanto como el hecho de que hayan ido por recibir plata. Los prusianos siempre han recibido un adoctrinamiento súper fuerte en la escuela militar sobre Prusia, ¿no? Y pelear por Prusia y morir por Prusia. Y de hecho, desde la primera escuela prusiana, militar prusiana seria, Federico II God, se creó un sistema cantonal de reclutamiento en el que se promovía una especie de competencia entre los diferentes distritos prusianos y los diferentes regimientos prusianos, como una especie de sana competencia en la que se peleaban entre ellos para ver quién peleaba más por su propia nación. Entonces estaban súper adoctrinados los alemanes. Vos enfrentás a un ejército de, no sé, 500 personas a las que les pagaron para ir a pelear contra un ejército de 100 personas, pero que van a pelear por sus huevos morenos y porque tienen un hambre de defender a su patria o de pelear por su patria, y vas a ver cómo le rompen el ojete. Porque no es lo mismo pelear por plata que pelear por la, por la causa. El emperador Napoleón y sus asesores militares eran conscientes de que el sistema tenía fallos e intentaron implementar algunas reformas. Sin embargo, no era tan fácil llevarlas a cabo. Por un lado, los liberales franceses no querían gastar más dinero en el ejército, mientras que los conservadores se oponían a los impuestos más altos que se requerían. La única reforma que se logró fue la creación de una fuerza de reserva. En teoría, la Guardia Nacional incluía a todos los hombres aptos para el servicio que no habían sido reclutados, además de las reservas que habían completado sus 4 años, pero la presión política limitó el entrenamiento de la Garde Mobile a no más de 14 días no consecutivos al año durante... Tradicional, la Guardia Móvil. En teoría, esta debía contar con me lo perdí, bueno, 400.000 no hombres, pero en la práctica nunca llegó a tener ni siquiera 100.000. Sobra decir que estos soldados no estaban preparados para pelear. Como puedes ver, el ejército Parece que sacó francés todo de ese libro. Se llama igual que el de Moltke, pero no es el mismo. Pero parece que sacó todo de ese libro. tenía defectos estructurales muy graves, y probablemente ese fue su mayor problema en la guerra. Pero como suele ocurrir, estos defectos se agravaron aún más por el mal liderazgo y los errores dentro del campo de batalla. Un buen ejemplo de esto es la batalla de Mars-la-Tour, que tuvo lugar el 16 de agosto. En esa batalla, los franceses sí tenían superioridad numérica y Mirá deberían haber esto, podido boludo. derrotar a los prusianos. Sin Pero... embargo, el general francés dudó. Temía que sus propias fuerzas fueran rodeadas y decidió ¡Cagón! trincherarse. ¡Cagón! Tenés 3 veces más soldado. No, ¿qué 3? 4 veces más soldado. Uy, me está sonando la alarma, esperen. ¿Por qué tenía una alarma a las 6 de la tarde? No sé, no me acuerdo. A ver, ahí está. Gordo, tenés 4 veces más soldados que ellos. ¿Qué te van a rodear, gordo transexual? A ver, ahí está. Y defender. Esa vacilación le dio a los prusianos la oportunidad de actuar con decisión. Ellos lanzaron un ataque audaz contra el Mirá, los me prusianos. siento re zarpado, amigo, La oportunidad de actuar con decisión. Ellos lanzaron un ataque audaz contra el centro francés, logrando desorganizar sus líneas. Oh, mirá cómo Mientras entra, tanto, mirá cómo las tropas de penetra. refuerzo prusianas estaban llegando. Cagaron. Mirá, llegó el primo. Pues Llegó el organizarse. lechero.
Mientras tanto, las tropas de refuerzo prusianas estaban llegando rápidamente. A lo largo de 2 días, los prusianos consolidaron sus fuerzas, mientras los franceses estaban en caos total. Cuando ambos bandos volvieron a enfrentarse, el ejército prusiano, ya reforzado, superaba en número a los franceses, quienes se vieron obligados a retroceder. Is that moment he knows he fucked up. Lo que pudo haber sido una victoria francesa terminó en derrota, todo por una mala decisión del comandante. Otro gran ejemplo de liderazgo deficiente fue la batalla de Coulmiers. No, la recagaron toda, todo el tiempo. Encima de los problemas que tenían, la cagaron todo el tiempo los franceses. La única gran victoria que tuvieron en toda la guerra. La superioridad numérica fue el 1 en el 4-1, boludo. Estaba completamente del lado francés, 70.000 soldados contra solo 20.000. Los franceses ganaron y como resultado recuperaron la importante ciudad de Orleans, ubicada a solo 120 kilómetros de París. Los soldados, ¡sí! ¡Somos libres! Podemos hacer lo que queramos cuando ganaron a Orleans. 5 minutos después, tengo frío y miedo. En ese momento, la capital francesa estaba bajo asedio y la victoria despertó entusiasmo. Es como que los franceses dijeron, mirá, ganamos, sí. Y mientras tanto París, ¡ayuda! La capital francesa estaba bajo asedio y la victoria despertó entusiasmo, dando a la desesperada población de París la esperanza de que sí podían ser salvados. Sin embargo, esa esperanza se evaporó. En lugar de perseguir a los alemanes en retirada que estaban dispersos y vulnerables, el general francés decidió detener el avance. ¿Ustedes escucharon eso? Tu capital está siendo asediada, gordo. Están bombardeando tu capital. Literalmente, literalmente tu emperador está en la mierda. Cayó arrestado. Tu gente se está muriendo de hambre. Ser salvados. ¿Qué estás haciendo, gordo? En lugar de perseguir a los alemanes en retirada que estaban dispersos y vulnerables, el general francés decidió se quedó ahí encima. Es como, dale, no podés ser tan cagón, gordo. ¿Ves? Tenés que ser francés. Por eso nos burlamos por eso está bien burlarse de Francia, boludo. No puede ser tan puto y cagón, boludo. Esa decisión tan cautelosa desperdició lo que un historiador... ¡No, yankee, gay! ¡Decí! ¡Cagón! Decile, esa decisión tan de cagón. Describió como la oportunidad más clara y prometedora para revertir la mala fortuna de Francia en toda la guerra. Incluso los comandantes prusianos admitieron más tarde que si los franceses hubieran seguido atacando, toda su fuerza, desde el general hasta el último soldado, probablemente habría sido capturada. Es que vos incluso ni siquiera tenés que pensar en ¿hubiera ganado? No importa, boludo. ¿Qué importa si hubieras ganado? Acabás de ganar una batalla, ¿no? Tenés 70.000 soldados ahí. Y tu capital está siendo recontra reventada, tus ciudadanos están muriendo por falta de medicinas, comiendo ratas, hace 2 meses que están siendo asediados y no se rinden. ¿Y te vas a clavar? ¡Gordo tu capital! Tenés que seguir. ¿Qué importa, boludo, el resultado? Tenés que seguir. Al detenerse, en lugar de aprovechar su ventaja, los franceses le dieron a las tropas alemanas el tiempo que necesitaban para reagruparse. Claro, vos no tenés que esperar a que ellos se arreglen y se ajusten y se preparen para recibirte. Eso permitió al alto mando prusiano impedir que Francia aprovechara su éxito. En cuestión de semanas, la ventaja que habían ganado se perdió. Y claro, Rusia retomó Orleans y la oportunidad de liberar París desapareció. Literalmente se quedaron esperando a que vinieran a romper el culo. General, la capital está siendo asediada y ganamos en Nueva Orleans y los alemanes están escapando. ¿Qué vamos? ¿Vamos y les rompemos el culo y emboscamos a los alemanes que están asediando París? No, dice el general. Vamos a esperar a que vengan ellos. Sí, me parece una buena idea. Considero que esas son las principales razones por las que Francia perdió la guerra, pero sí hay algunos otros factores que vale la pena mencionar. Antes de seguir con el siguiente punto, quiero contarte que puedes acceder a contenido exclusivo como los libretos de los videos, adelantos, videos sin censura y contenido extra en nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a producir contenido más rápido y de... Tendría que hacer una página de Patreon y ahí. Igual no va a pagar nadie, son todos pobres ustedes. mejor calidad. Así que si quieres colaborar, solo tienes que hacer clic en el enlace en la descripción. Muchas gracias por tu apoyo y continuemos con el video. Siente todo el poder de las armas en Enlisted, el juego gratuito de acción en línea a gran escala sobre las batallas en el frente de la Segunda. Ahí está. La artillería francesa era muy inferior a la prusiana.
El problema principal era que estaba obsoleta. Los cañones franceses estaban hechos de Lentos. bronce, mientras que los prusianos eran de acero. Esto era un problema, porque el bronce no puede soportar las mismas presiones internas, ni mantener las ranuras del cañón tan bien como lo hace el acero. El acero es más resistente y tolera mejor el calor y la presión, lo que permite explosiones más potentes. Como resultado, los proyectiles prusianos podían dispararse más rápido y a distancias El problema era Napoleón III y ya. Y sí, la verdad que todos estos problemas, por ejemplo, que tiene tu ejército son responsabilidad de Napoleón III, también, indirectamente. mucho mayores. El alcance de los cañones franceses era de unos 3 kilómetros. Y aparte la guerra en sí comenzó por una pelotudez de Napoleón. O sea, Napoleón tuvo que haber cerrado el orto y darse cuenta de que esto era una provocación. Porque no era tampoco era tan difícil darse cuenta de que esto era una provocación, boludo. O sea, hasta ahora no había pasado nada diplomáticamente entre ellos dos. De hecho, tiempo antes, el emperador francés sí había recibido ya una respuesta con respecto a este tema positiva por parte del emperador alemán, del emperador prusiano, ¿no? Del rey prusiano. Y de repente te llega esa carta que dice, váyanse a cagar, franceses. ¿No les parece que es un poquito raro, ustedes como emperadores de Francia? ¿No les parece que es un poquito raro una respuesta así tan agresiva por parte de los prusianos, siendo que no tenían muchos problemas? Mientras que los prusianos podían alcanzar objetivos a 5 kilómetros. Otra gran diferencia era que los cañones prusianos se recargaban desde la parte trasera, mientras que los franceses tenían que hacerlo por la boca del cañón. Eso le daba a los prusianos una cadencia de disparo mucho más rápida. Finalmente, otro problema con la artillería francesa Mira esa era mierda. que usaban proyectiles con espoleta de tiempo. Esos proyectiles detonaban después de un tiempo determinado en vez de hacerlo al impactar. Muchas veces Ah, eso no lo sabía, boludo. prematuramente, aun cuando estaban en el aire. En cambio, los prusianos utilizaban proyectiles que detonaban al contacto, lo que los hacía mucho más Ya está, recontra domado, boludo. ¿Pero qué hacen usando esa verga? ¿Por qué seguían usando esa mierda los franceses? efectivos. Los franceses sí intentaron adoptar este tipo de proyectiles. Recuerda tu propio video, Bismarck filtró el telegrama a la prensa. Siendo tan nacionalistas y orgullosos como eran en esa época, ignorarlo le podía costar el cargo, tenlo en cuenta. Sí, pero me acuerdo, estaba pensando en la prensa y todo eso. Pero boludo, sos el emperador. O sea, ¿qué preferí? ¿Qué es mejor? ¿Hacer lo que hizo? Para mí es preferible aguantarse ahí el golpe de opinión negativa y de última censurar a la prensa y que cierre el orto a la prensa y matar un par matar un par de periodistas, siendo Napoleón III, ¿no? Para evitar la guerra en este momento y prepararte mejor, tipo, y usar... Porque eso es una excusa, o sea, es una provocación que te das cuenta que estaban buscando la guerra. Vos dándote cuenta que estaban buscando la guerra, posponelo un poco y prepárate mejor, gordo. Pero nada, subestimaron. Obviamente que el problema ahí está en subestimar al rival. Lo subestimaron y creyeron que le iban a romper el orto. Pero para cuando lo desarrollaron ya era demasiado tarde y no pudieron producirlos en cantidad suficiente. Además de ser menos avanzados que los prusianos, la artillería francesa tampoco estaba bien coordinada con el resto del ejército. Aparte, vos tenés que ser manipulador con tu propio pueblo, boludo. La gente se enoja, los prusianos me faltan el respeto. Y yo como emperador francés salgo y digo, ¿saben qué, muchachos? ¿Saben lo que pasa? Que están llorando porque saben que somos superiores. Dejen al nene llorar, diría yo. Algo por el estilo, boludo. Y la gente dice, tiene razón. Están llorando porque sabe que son menos que nosotros. La gente es pelotuda, boludo. La artillería prusiana, en cambio, estaba perfectamente integrada con su infantería y su caballería, lo que les permitía usar tácticas de combate combinadas de manera muy efectiva. Otra cosa que vale la pena mencionar es el hecho de que Francia no tenía aliados, y eso no tenía por qué ser así. Había muchas Francia no tenía aliado y esta ahí sí es toda, directamente, no indirectamente como antes, directamente responsabilidad de Napoleón III. otras naciones que veían con preocupación el ascenso de Prusia y que quizás hubieran estado dispuestas a luchar junto a Francia. En los años previos a la guerra, Prusia se había comportado de manera bastante agresiva, unificando el norte de Alemania por la fuerza. Acababa de derrotar y humillar tanto a Austria como a Dinamarca, que podrían haber estado interesadas Era en obvio unidad. que se venía el Si quilombo, Francia boludo. hubiera sido mejor en la diplomacia, quizás habría conseguido que otra potencia se uniera a su causa.
Si, por ejemplo, hubiera ofrecido a Austria o Dinamarca algunos de los territorios que habían perdido a cambio de su apoyo, es probable que habrían aceptado. Incluso si no hubiera logrado que otros estados se unieran a su bando, al menos podría haber evitado que algunos de los aliados de Prusia se unieran a ellos. Sí, pero no sé, porque en estos años Inglaterra no era muy pana de Francia. Tenían acuerdos, todo, pero ¿ustedes piensan que si hubiera habido, ¿qué hubiera hecho Inglaterra? Porque Inglaterra no se metió primero porque le convenía que Francia, ¿no? Que se acudan a Francia, Inglaterra. Si bien no se llevaba del todo mal, o sea, Inglaterra con Francia, a Inglaterra le convenía que Prusia sacudiera a Francia. ¿Ustedes qué piensan que hubiera hecho Reino Unido si Francia hubiera hecho esto? Porque nos estamos olvidando de que Prusia también tiene diplomáticos. Acá, en esto, por ejemplo. No lo creo con Dinamarca. Dinamarca casi deja de existir. ¿Dijo Dinamarca? Ni había escuchado. Con Dinamarca sí. ¿Para qué crea los daneses, boludo? No sirven para mierda. Que peleen, yo miro. No lo he mencionado mucho en este video, pero Prusia en realidad tenía más de 20 estados luchando a su lado, incluyendo Sajonia y Baviera. Si Francia hubiera jugado mejor sus cartas en diplomacia, tal vez habría logrado convencer a alguno de esos estados de mantenerse neutrales. La razón por la que esto no ocurrió fue porque Prusia... Inglaterra se hubiera aliado con Prusia. Y no es que Inglaterra se llevara mal con Alemania, siempre y cuando no toque sus intereses. Claro, o sea, Inglaterra, Reino Unido en estos años estaba muy concentrada en romperle el orto a la dinastía King. Inglaterra estaba muy ocupada rompiéndole el ojete a la dinastía King y ¿no? Haciendo tratados en América. Y le convenía que Francia como que bajara un poco, ¿no? Que perdiera bastante su posición. Y no estaba mal con Alemania. O sea, con los alemanes no había mucho problema entre ingleses y alemanes. Si bien no se llevaban bien tampoco, no había tanto problema. Por eso me pregunto a mí, está bien, vos decís que pide la ayuda de Austria. ¿Qué pasa si Austria y Francia, ¿no? Se arman una coalición ahí contra Prusia? ¿Qué haría Inglaterra? Porque ahí es complicado que se quede sin hacer nada Inglaterra. O que Prusia, Bismarck, que Bismarck sí es bueno diplomáticamente, se quede sin hacer nada. O sea, también tenemos a Rusia, tenemos a Rusia que contar ahí. Tenemos a el Imperio Otomano, el poderoso Imperio Otomano, boludo. Bueno, el Imperio Otomano obviamente no cuenta, pobrecito. Dejémoslo ahí, pero... y en particular Otto von Bismarck superaron completamente Reino Unido, no Inglaterra. Bueno, pero vos me entendés, gordo. Ay, realmente como si los escoceses y los irlandeses importaran en las decisiones, boludo. el emperador Cuando estamos hablando de guerras, hablemos de ingleses. Los escoceses ni pinchan ni cortan en las decisiones ahí. francés Napoleón III. Fue gracias a los prusianos que Francia terminó viéndose como la agresora, y por eso todos esos pequeños estados germánicos decidieron aliarse con Rusia. Los otomanos siempre fueron amigos de Prusia, pero digo, no los contés, dejalos ahí como un chiste de que estaban recogidos en esos años los otomanos. Esa Aparte, no creo que hubieran ayudado mucho porque, aparte de que estaban todos cogidos, tenían problemas con Rusia. también fue una de las grandes razones por las que Francia no consiguió ningún aliado. Si Francia hubiera contado con aliados, la guerra podría haber tomado un rumbo completo. ¿Rusia no se estaba prendiendo fuego en ese momento? 1870 no, de hecho en 1878 es que Rusia le mete una de las últimas tremendas papeadas termonucleares humillantes al Imperio Otomano. Rusia estaba ocupada cogiéndose al Imperio Otomano para esos años y preparándose para más guerras y metiéndose en los Balcanes. Completamente distinto. Por ejemplo, en un momento llegó a pedirle a Dinamarca que se uniera al conflicto con un desembarco en el Báltico, pero Dinamarca se negó. Si ese frente se hubiera abierto, habría sido extremadamente valioso para Francia, ya que Prusia habría tenido que desviar recursos de la invasión de Francia. Si la operación hubiera salido bien, Prusia podría haberse encontrado repentinamente a la defensiva. Otra potencia que podría haber sido persuadida era Reino Unido. Ahí está. Los británicos Hay que también ver. veían con No recelo el creo que ascenso Reino de Unido Prusia. podría haber sido persuadido. Si Reino Unido hubiera querido meterse, se hubiera metido por sus huevos morenos, boludo. Si Reino Unido hubiera querido ayudar a Francia, lo hubiera hecho. Y quizás podrían haber intervenido.
Sin embargo, al final se mantuvieron neutrales y podríamos decir que hasta ayudaron a Prusia al ignorar el bloqueo naval francés. En definitiva, el aislamiento diplomático de Francia fue un factor clave en su derrota. Lo último por mencionar es la tremenda falta de unidad dentro de Francia. Un buen ejemplo de ello es que no había mucha lealtad hacia su emperador. Esto lo podemos ver claramente en lo que ocurrió cuando Napoleón III fue capturado en la batalla de Sedan. En lugar de luchar con todas sus fuerzas para asegurar su liberación, los franceses básicamente dijeron, bueno, ni modo, y proclamaron una Bueno, capturaron al emperador. Ah, igual ni me caía bien. república. Esperaban que la nueva república uniera a la gente y aumentara la resistencia contra la invasión, y en cierta medida lo lograron. El nuevo gobierno decidió movilizar a toda Francia contra Prusia. Aprobó una nueva ley de reclutamiento con la que esperaba reunir unos 700.000 soldados frescos. Como se puede ver, la nueva república realmente estaba dispuesta a hacer grandes sacrificios por la guerra. Lo que pasa es que para que Francia pudiera haber ganado, Napoleón III hubiera tenido que ser un gran estratega diplomático y militar. Militar en el sentido de la modernización de su ejército. Porque vos, en el momento en que ya te explotó las cosas en la cara, no podés empezar a hacer alianzas así a lo pendejo, medio ahí al voleo, boludo. Sobre todo si sos medio inoperante como... Miremos los verdaderos genios diplomáticos de la historia, ¿no? Vos mirás a los verdaderos genios diplomáticos de la historia, Bismarck, por ejemplo, ya que estamos hablando de él. Bismarck no esperó, después de ganar esta guerra, no esperó a que le estallara otra guerra para hacer alianzas. El tipo fue año a año trabajando en las distintas alianzas, lo que produjo la paz armada, porque bueno, ahí todo el mundo tenía miedo de enfrentarse en una guerra porque había un entramado de alianzas muy complicado, muy complejo. De la misma forma ocurrió con María Teresa, por ejemplo, que Federico II paró los pies por la revolución diplomática y porque estaba todo medio complicado. María Teresa cuando ya habían pasado unos años desde los primeros conflictos, había organizado una red de alianzas medio trambólica y ya no convenía tanto hacerse el loco. Vos tenés que organizar la diplomacia con años de anticipación. Esto que está planteando, ¿no? Mi querido youtuber, que si bien las ideas son interesantes, porque están buenas, ¿no? Pensar que hubiera podido hacer esto, hubiera podido hacer lo otro, pero son ideas muy al voleo, tipo demasiado espontáneas que no funcionan porque son en el momento, o sea, cuando ya las papas se están quemando. Vos para evitar una derrota tan humillante como fue esta, tendrías que haberte preparado con años de anticipación. Sin embargo, la falta de unidad seguía siendo un gran problema en Francia. Hubo un fuerte debate sobre si debían defender París o librar una guerra de guerrillas en el campo. Algunos creían que el ejército francés podría hostigar a los prusianos y cortar sus líneas de suministro. Eso habría convertido la guerra en un conflicto de resistencia total y probablemente habría causado una destrucción enorme, pero podría haber funcionado. Sin embargo, al final se decidió centrar... Vamos, siempre se ha tratado del equilibrio de poder, claro, totalmente. Por eso el entramado de alianzas era importante. todos los esfuerzos en defender París. Pero esa estrategia fracasó y la ciudad nunca fue liberada. Tal vez una guerra de guerrillas en el campo habría sido una estrategia más efectiva. Hubo muchas La razones guerra de para guerrillas nunca pasa de moda, ¿eh? Nunca pasa de moda la guerra de guerrillas, pa. Siempre, boludo. La guerra de guerrillas siempre es un dolor de ojete, boludo. Es un dolor de ojete. Francia tuvo un desempeño tan pobre en la guerra franco-prusiana, desde problemas estructurales hasta un liderazgo bastante deficiente. Eso sí, hay que reconocer que los prusianos hicieron las cosas extremadamente bien. En realidad, Francia nunca debió haberse involucrado en esta guerra. La razón por la que lo hizo fue bastante simple: un exceso de confianza. Sí. En los años totalmente. previos a la guerra, Francia había logrado varias victorias militares. En la década de 1850 estuvo en el bando ganador en la guerra de Crimea contra Rusia. Esto es un defecto clásico de los divulgadores gringos, caen en los easy basados en pura voluntad de los líderes de turno, muy a la americana. Viene de no aprender teoría marxista en la historia. Russell Profe, pavos, equilibrio de poder, ¿qué es eso? ¿Puede crear una guerra civil? El problema es justamente, a mí no me gustan por eso los easy, porque los easy son como muy especulativos. Es imposible saber qué pasaría. No sabemos ni qué va a pasar en 2 años. Vamos a saber qué hubiera pasado si ocurría esto. Además, lo mismo con algunos análisis, ¿no? Sobre qué hubiera pasado si hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial.
A ver, nada, se hubiera desintegrado. La Alemania de Hitler se hubiera desintegrado poco tiempo después, no hubiera aguantado. O sea, porque fue muy pelotuda la idea desde el principio de Hitler. Podés decir, sí, mirá qué grosso cómo se reventó 20 países en 5 minutos, ¿no? No durarás ni 5 minutos contra este ejército. Pero... Y la música de Pornhub. Pero, boludo, no, y sí, no, que no hubiera durado, boludo, porque había hecho todo como el culo. O sea... Y en la Segunda Guerra de Independencia Italiana contra Austria. Al mismo tiempo estaban expandiendo su imperio colonial en África, Vietnam, ¿Y Camboya México? y Medio Oriente, territorios en todo el mundo. Todos esos éxitos llevaron a Napoleón III a confiar demasiado en su capacidad militar, cuando la guerra con Prusia se avecinaba. Un gravísimo error. Al Mirá la cara final, de ese exceso de pelotudo, boludo. confianza terminó con su reinado y dio lugar al nacimiento de una nueva gran Bueno, potencia. muchachos, volví, ya me preparé el mate. ¿Cómo va la acogida con Francia? Estamos viendo el poscoito. Tipo, ¿viste cuando estás así relax, cuando caen los decibeles, boludo, y estás relax y estás en un estado de letargo poscoital? Bueno, así está Francia y Prusia ahora. En Europa, Alemania. ¿Se terminó? Muy buen video. Me gustó, estuvo interesante. No sabía el datazo ese de los proyectiles franceses.